hoy estamos acá, tú y yo, por la bondad de Dios, la bondad del Señor manifestada precisamente en esa cruz del Calvario. Él lo dijo, que el amor de Dios para con nosotros fue de tal manera, ¿se acuerdan ustedes de este pasaje que todo creyente debe saber? Que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todos los que nosotros, para todo aquel que en Él creyere, no se perdiera. Es decir, el amor de Dios fue tan grande. Mira, yo creo que todos amamos, de una u otra manera, todos amamos. Lo que sucede es que existe diferentes intensidades de amor. Eso también hay que reconocerlo. Existen diferentes intensidades de amor. Está el que hoy, por cierto, me contaron que ya nuestro hermano Edgar Bernardino, ¿verdad? Ya está sosteniendo en sus brazos a su bebé, el que es el bajista. Hoy no está agarrando el bajo, sino que está agarrando a su bebé. Amén. Amén. Así que, pero recién nace, ¿no? Recién nace. Yo les aseguro que ese hombre y esa madre, nuestra hermanita Cindy, aman a ese bebé, así chiquitico, ¿no? Es una nena, creo yo, la que tuvieron, sí. Ama a esa bebé, la ama. Pero como yo le digo a todos padres, mire, aquí tenemos unos padres, ¿verdad? Mi hermano Freddy y hermanita Marlene con su bebé Abby, ¿verdad? Yo sé que ellos la aman. Edgar ama a su bebé y Cindy. Pero yo les digo a todos lo que es, mira, si tú crees que tú amas a ese niño, a esa niña o a esa bebé ahora, espérate que pasen 5 años. Espérate que pasen 10 años. Espérate que pasen 20 años. Y te vas a dar cuenta que el amor que tú sientes hoy no es nada comparado con el amor que vas a sentir por ese individuo que va creciendo y desarrollándose en la medida que pasan los años. El amor se intensifica, mis hermanos. El amor crece. El amor crece. Entonces, el amor de Dios para con nosotros es perfecto. El amor de Dios para con nosotros es el mismo del que tuvo con Adán y Eva y es el mismo que tiene conmigo ahora. ¿Pero por qué? Porque es perfecto. El amor del ser humano no es perfecto. Por eso el amor nuestro, el que nosotros sentimos, necesita crecer. ¿Por qué? Por nuestra imperfección. Y en la medida que vamos caminando, ese amor va creciendo. Y lo mismo la bondad. La bondad es manifestación de ese amor como seres humanos. Ahora, Dios no, Él es perfecto. Él es amor, enterito, 100%. Él es bueno, lo máximo, 100%. Él es Dios. Él es justo. Y por eso en esta mañana hemos titulado el mensaje justo y bueno. Justo y bueno. Hablando de Dios. Dios es justo, pero también es bueno. Dios es bueno, pero también es justo. El Señor es el único capaz de mantener ese balance entre la bondad y la justicia. Por eso el amor de Dios es tan grande que si nos arrepentimos, la bondad de Dios es tan grande que si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué hace Él? Nos perdona y asegura nuestra entrada al cielo. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? Pero Dios al mismo tiempo es tan justo que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, su justicia no puede ser burlada. Y todo aquel que no se arrepiente no lo puede perdonar. Y su destino final es el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero es justo. Dios es justo y es bueno. Y este pasaje de Ezequiel es un pasaje evidente en donde manifiesta eso, la bondad y la justicia de Dios. El pasaje que nuestra hermanita Sandra tuvo a bien leer en esta mañana.
manifiesta eso. Ahora, hay otro pasaje en el cual quiero que tú y yo hoy vayamos. Es uno de esos libros que es poquito lo que muchas veces leemos, y si lo leemos también no duramos mucho, ¿verdad? Porque son cortos. Quiero que vengas conmigo al libro del profeta Nahum, al libro del profeta Nahum. Este profeta, yo estoy seguro que Jonás hubiera querido cambiar su puesto por el puesto de Nahum, en el tiempo de Nahum. Recordamos todos a Jonás, ¿no? Cómo el Señor le pide a Jonás que vaya y predique a Nínive. Recordamos a Nínive, ¿no? La capital del imperio asirio. Acérrimos enemigos de Israel. Que vaya, porque la ciudad de Nínive era una ciudad grande, no solamente en extensión y población, sino que era grande en maldad. Recordamos. Y parte de su maldad era precisamente contra Israel. Y como el Señor le dice al profeta Jonás, Jonás, ve a Nínive y predícales y diles que si no se arrepienten en 40 días, los destruiré. Pero ese mensaje implicaba que si se arrepentían en esos 40 días, ¿qué pasaba? Los perdonaba. Los perdonaba. Y eso a Jonás no le gustó. Y todos conocemos la historia y acabamos de predicar de eso, ¿verdad? Y el pueblo se arrepintió. La ciudad de Nínive se arrepiente. Desde el rey, desde el más grande que era el rey hasta el más pequeño. Incluyendo los animales. Todos recordamos eso. Y se arrepintieron y el Señor fue fiel. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, mis hermanos. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Y si Él ofreció a Nínive arrepentirse, si se arrepentía, perdonarlos y librarlos de destrucción, Él lo cumpliría. Y así fue. Nínive se arrepiente y vive. No es destruida. Pero, como todo ser humano, ¿no? Pues pasaron 100 años. Y por lo menos en términos de las generaciones bíblicas, 100 años son prácticamente 2 generaciones y media. 2 generaciones de 40 años, ¿no? 100 años. Y Nínive vuelve a hacer lo malo. Tan malos, o probablemente peor, que como eran antes. Y el Señor habla a su siervo, el profeta Nahum. Ahora, el mensaje aquí es diferente. Por eso le digo, a Jonás le hubiera encantado ocupar el puesto de Nahum. Porque entonces el Señor ahora tiene para Nínive palabra de condenación. Ya no hay tiempo para arrepentirse. Ya el Señor les dio una oportunidad, pero aunque empezaron bien, terminaron mal. Y es interesante cómo Ezequiel habla lo mismo de Israel. Que dice, si el justo, siendo justo, pecare, morirá. Es decir, empezaron bien, pero terminaron mal. ¿Cuántos han empezado su camino en el Señor? Uy, aquí nadie es cristiano, mis hermanos. Yo pensé que todos eran cristianos. ¿Cuántos son cristianos acá? Amén. Muy bien. Entonces, han empezado bien, hemos empezado bien. Pero no solamente hay que empezar bien, hay que terminar bien. Hay que terminar bien. Si tú estás caminando en el Señor, asegúrate de seguir caminando en el Señor hasta el final. Porque de la misma manera que es importante saber empezar, es importante también saber terminar. Nínive empezó bien,
terminó mal. Y ahora el mensaje que el Señor le da a Nínive es un mensaje de condenación. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento, porque su pecado fue demasiado grande. Se olvidaron de la misericordia de Dios. Recuerda, hermano, tú y yo estamos hoy aquí, en este lugar, disfrutando de la salvación que el Señor nos ha dado, no por nuestra bondad, no por nuestra bondad, no porque nosotros amanecimos un día diciendo, quiero conocer al Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza no busca a Dios. El ser humano en su naturaleza no busca a Dios. El ser humano necesita de la intervención del Espíritu Santo para que ese velo se abra y podamos ver lo que antes no veíamos. Me encantó el testimonio aquí de mi hermano Juanito, ¿no? Como él anhelaba, él decía, debe de haber alguna manera diferente de vivir la vida. Y en el caso que él y el ejemplo que él nos daba, debe haber alguna manera diferente de hacer una fiesta, de la manera en que él se crió. Él no lo sabía, él no lo podía ver, hasta que el Espíritu Santo lo tocó, hasta que el Espíritu Santo abrió ese velo y el hermano Juanito pudo ver a Dios. No todos pueden ver a Dios. No todos pueden ver a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá vemos a Dios? Amén. Tú ves a Dios porque Dios le plació revelarse a tu vida. Por eso tú y yo no podemos quedarle mal al Dios. Alaba al Señor. Por eso tú y yo no podemos quedarle mal a Dios, hermano y hermana. Porque Él puso su mirada en ti. Él te vio y movilizó su Espíritu Santo para que tú pudieras verle a Él. El Señor vio a Nínive y movilizó a su profeta para hablarle a Nínive. Ahora, con Nahum, ya no. Algunas veces yo pienso que nuestra ingratitud a Dios llega a un punto que perdemos toda oportunidad. No seas tú de aquellos que juegan con Dios. No seas tú de aquellos que ante el perdón, el amor y la misericordia de Dios manifestada a tu vida, tú no quieres avanzar. Y haces lo que hizo Nínive, que después de experimentar tanta misericordia, volvió hacia donde estaba antes. Tú y yo no queremos volver atrás. Hermano, mi hermana, se puede volver atrás, pero tú y yo no queremos volver atrás. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, sigamos adelante. Si el Señor nos salvó, sigamos adelante. Si el Señor puso su misericordia en nosotros, sigamos adelante. Jamás ver atrás, ni para tomar impulso. Había un pastor que lo hacía en forma de bromas, para atrás, ni para agarrar dólares. Adelante, mis hermanos. Nínive fue incapaz de seguir adelante, pero no tú y yo. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? No tú y yo. Tú y yo hoy nos determinamos a que pase lo que pase,
seguiremos adelante. Pase lo que pase, hermano y mi hermana, seguiremos caminando y siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? Para atrás no, mis hermanos. Para atrás no. Y este libro de Nahum, si lo leemos completo, nos daremos cuenta que todo el libro son palabras de condenación para Nínive. Pero hay 2 versos nada más, la mitad de uno, que es el 3, en donde dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Hasta ahí se queda, porque todo lo demás es condenación. Pero hay uno que habla y recuerda de que a pesar que Dios es justo y castigará al culpable, ese no es el deseo ideal de Él. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que experimentemos su amor, experimentemos su misericordia, experimentemos, hermano y mi hermana, su salvación. Experimentemos la presencia de Dios. Experimentemos todos los días de nuestra vida caminar con Él. Mira lo que dice aquí el versículo 7 del capítulo 1 de Nahum. Jehová, ¿qué dice? Es bueno. Dice, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Vamos a empezar con la primera parte. Dice, Jehová es, ¿qué? Bueno. Digámoslo juntos. Jehová es bueno. Mira qué cosa más linda. ¿Recuerdan ustedes cuando al Señor le preguntaron y cuando le dijeron, Señor bueno? Y él replica, ¿por qué me dices bueno? Hay uno solo bueno, que es Dios. Pero jamás le dijo, no me digas bueno. ¿Por qué? Porque Él era Dios. El que le dijo bueno no sabía, pero el que lo recibía sí sabía. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Hermano y mi hermana, la justicia de Dios, la justicia y la bondad de Dios van de la mano. El Señor es bondadosamente justo y el Señor es justamente bondadoso. No nos confundamos. Algunos dicen, bueno, yo soy tan malo que el Señor no me puede perdonar. Mira, no hay maldad tan grande que el Señor no pueda perdonar. No importa qué tan malo tú lo seas, el Señor te puede perdonar. No importa qué tan bajo tú hayas caído, el Señor te puede perdonar. Todos recordamos aquel caso en donde el Señor se encuentra el endemoniado gadareno, ¿no? Ustedes saben cómo surgen los endemoniados. Hay endemoniados, mis hermanos. Los endemoniados existen. La gente endemoniada existe. Pero ¿sabe cómo surge un endemoniado? Cuando abre puertas de su corazón al pecado. Cuando abre puertas y deja que el enemigo, que Satanás, que el diablo entre a su vida, y en la medida que le da más espacio a Satanás que tenga libertad en él, más ese enemigo toma control de esa persona. Y en el caso del gadareno, dice la palabra que eran 2000 demonios los que habían dentro de ese hombre. No era uno, no eran dos, eran 2000. Mire, con uno es suficiente. Ahora imagínese usted 2000. ¡Wow! Dice la palabra de que ese hombre lo sujetaban con cadenas y las rompía. Mire, un ser humano normal no rompe cadenas. Tiene que haber algo en él que la haga romper. Esos son los endemoniados. Y al presente todavía hay endemoniados. Y nuevamente, ¿cómo una persona llega a ser endemoniada? Dándole entrada y cabida al enemigo por medio del pecado. Por eso, hermano y hermana, no peques. Dile al que está a la par, no peques. No se te ve bien.
se te ve muy mal. No peques. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo pecamos, abrimos puertas espirituales. Ustedes entienden eso, mis hermanos. Cuando el cristiano peca, estamos hablando de cristianos, ¿eh? Cuando el cristiano peca, abre puertas espirituales. Mire, y el enemigo únicamente está ahí, mire, con unas ganas de entrar. Y dice la palabra, Jesús en otra ocasión nos dijo, que cuando la casa se limpia, pero no se cuida, dice que viene el enemigo, el demonio que estaba ahí adentro, y como ve la casa limpia y barrida, llama a otros 7 y hacen fiesta contigo. No peques, hermano. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. En una ocasión, alguien necesitaba contratar a un conductor de bus y le hizo la prueba a 2. Dice que el primero se creía muy salsa, ¿no? Usted ha visto gente que se cree muy salsa, ¿no? Y dice que agarró ese bus o ese camión. Aquí tenemos gente que sabe de lo que estoy hablando. Agarró el camión y dice que se iba así por la montaña, y en esas curvas dice que este conductor, yo creo que algunos han visto conductores así, se ahorillaba, ¿no?, al precipicio, para que el que lo iba a contratar dijera, wow, este es bueno. Miren, se ahorilla a grandes velocidades y no se embarranca. Luego llegó el segundo aplicante y lo mismo, lo llevó a los mismos lugares, solo que este no. Este cuando veía que venía una curva y un precipicio, le bajaba velocidad y se hacía a la otra orilla, lo más lejos de la orilla al precipicio posible, más despacito, y el otro lo veía. Si usted fuera aquel que iba a contratar a alguien, ¿a quién contrataría usted? Mire, el hombre al primero le dijo bye bye, al segundo le dijo, te contrato, porque yo sé que mi camión y mi bus contigo va a durar mucho, con el otro no sé. Hermano, hermana, no juegues con el pecado. El pecado te destruirá. El pecado te llevará a la ruina. El pecado hará contigo lo que ha hecho con esta humanidad durante ya muchos años. El pecado hará lo que decía nuestro hermanito Juanito hacía con su familia, que después de unos cuantos tragos, después de la 1, ya la fiesta, se acababa la fiesta y empezaba la bronca. Así es el enemigo. Aléjate de todo aquello que sea pecado. Pero a pesar de eso, Dios es tan bueno que te puede perdonar. No importa lo que tú y yo hayamos hecho, el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan ancho, dice la palabra, dice el corito, ¿no? Es tan bajo que no podemos irnos ni afuera, ni abajo, ni arriba de él. El amor de Dios lo cubre todo. Y el amor de Dios quiere perdonarte. Alaba al Señor. El amor de Dios quiere alcanzarte. Mira lo que dice acá el Salmo 145:8, y dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Él es bueno. Pero dice la palabra que no solamente Él es bueno, sino que es fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos están viviendo bajo la mano protectora de Dios? Hermano y mi hermana, es el mejor lugar para estar. Cuando el profeta Nahum dijo esa palabra, estaba pensando en la ciudad de Nínive, que era una ciudad amurallada. Amurallada. Los estudiosos dicen que las murallas de Nínive, en esas murallas por lo menos cabían 3 carros de guerra. Tal vez lo que ahora fuera un tanque, ¿no? 3 tanques de guerra. Imagínense esos muros, y aquí hay muchos que conocen y saben lo que es construir un muro.
era más ancho que este edificio, mucho más ancho. Y sobre esa base, los ninivitas pretendían protegerse con la obra de sus manos, porque ellos habían hecho esos muros. Y ellos estaban en su corazón y en su mente, decían, estos muros nos protegerán. Pero déjame decirte una cosa, hermano y mi hermana. Cuando el Señor envió su castigo, esos muros fueron como nada. Fueron destruidos. Y la ciudad de Nínive fue totalmente destruida. Hermano, mi hermana, tú y yo no podemos poner nuestra confianza en lo que tú y yo seamos capaces de construir. Tú y yo no podemos poner nuestra confianza en lo que el hombre pueda construir. La palabra del Señor nos recuerda y nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque todo lo que tú y yo podemos construir, hermano y mi hermana, eso no puede darnos la seguridad que únicamente tú y yo podemos encontrar cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Cuando tú y yo, hermano y mi hermana, descansamos en ese poder protector de Dios para nosotros. Los Estados Unidos de América, esta nación tan grande, si no vuelve su mirada al Señor, mi hermano y mi hermana, llegará a ser como nada. Si no vuelve su mirada a Cristo, tú y yo llegaremos a ser como nada si no mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4 verso 4. Dice, hijitos, vosotros, ¿qué dice? Sois de Dios y los habéis vencido. Y cuando tú lees ese pasaje, te preguntas, ¿a quién vencieron? Vencieron a los anticristos. Es el pasaje que habla de los anticristos, que ya están entre nosotros. Mira, anticristo, va a haber un anticristo al final de los tiempos. Pero desde el inicio de la iglesia del Señor se han levantado anticristos. ¿Qué son anticristos? Todo aquello y aquellos que están en contra de Cristo y de su obra. Juan les dice y nos dice que ya nosotros los hemos vencido. ¿Por qué? No porque somos fuertes, sino porque pertenecemos a Dios. ¿Cuántos pertenecen a Dios acá? Amén. Si tú perteneces a Dios, hermano y mi hermana, no hay nadie que pueda hacerte frente. No hay nadie ni nada que pueda derrotarte. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Nadie, nada. En Él encontramos el refugio que necesitamos en la vida. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Hermano, hermana, el Dios grande, creador del cielo y de la tierra, el sustentador de toda vida, está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos se alegran de saber que Dios está con uno? ¡Aleluya! Porque si Él está con nosotros, hermano y mi hermana, tú y yo tenemos camino seguro. Tenemos el camino seguro. Confiemos en Él. Creamos en Él. Descansemos en Él. Las murallas de Nínive eran sumamente fuertes, pero nada es tan fuerte como el poder de Dios. Lo que el Señor quiere destruir, lo destruirá. Pero lo que el Señor quiere levantar y proteger, lo levantará y lo protegerá. Él es nuestro Dios y tú y yo le pertenecemos a Él. Y termina diciendo este verso, y Dios conoce a los que en Él confían. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿confías tú en Dios? Amén. Ahora, uno puede preguntarse, ¿cómo puedo saber yo si confío en Dios? Mira, la manera
más fácil de saber si uno confía en Dios es conociendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno conoce la voluntad de Dios y no la hace, uno no está confiando en Dios. Por eso, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial es fundamental, porque en ella se refleja cuánto tú y yo confiamos en Él, en la fidelidad de Él, porque en eso confía uno. Uno confía en la fidelidad de Dios, porque yo creo que cuando uno es cristiano, uno no tiene ninguna duda de que Dios es real. ¿Cuántos creen que Dios es real? Como el Señor les dijo, ¿recuerdan ustedes? Cuando le dijeron que ellos creían, y Él les dijo, qué bueno que creen. Mira, los demonios creen, y no solamente creen, sino que tiemblan. Es importante creer, pero el creer pierde sentido cuando tú y yo no somos capaces de obedecer. Poniendo toda nuestra confianza en Él. Mira lo que dice aquí la palabra en 2 Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, y vaya que sí se desgasta, ¿no? ¿Cuántos se sienten desgastados? Mire, yo les decía a los hermanos líderes el martes, que el domingo yo jugué 2 horas fútbol. 2 horas. Y ahí mi hermano Wilson era mi contrincante. Jugamos 2 horas. Ahora, usted no me pregunte cómo amanecí el lunes. Señor, gracias por Aliv. Resuelve todo problema de dolores y coyunturas. Amén. Ya el martes en la tardecita ya me estaba sintiendo un poquito mejor, pero durante casi 2 días este cuerpo que se va desgastando decía, te estás desgastando, muchacho. Y dice, pero mira lo lindo es que esto que dice la palabra, el interior, no obstante, dice que se renueva día a día. Aleluya. No importa que este cuerpo hecho de carne y de huesos, hermano y mi hermana, se desgaste o se muera, porque el espíritu, los que realmente somos tú y yo, ese se renueva cada día. Ese cada día es más fuerte. Ese cada día está más vivo. Ese cada día, hermano, mi hermana, en la medida que estés cerca de Dios, tiene más sentido. Dice 17, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí viene la fe. No mirando nosotros las cosas que se ven. Mira qué cosas más tremendas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermano, si te falta fe, dile al Señor, Señor, ayúdame a tener fe. Porque todo lo que se ve fue producido por lo que no se veía. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como tú y yo leemos en Hebreos. Hermano, hermana, digámosle al Señor hoy, Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame, Señor, a poner toda mi confianza en ti.